Ahora qué es lo que está sucediendo. Aquí tenemos, son 3 perros, la chihuahua y estos dos, asumo que son como tipo schnauzer o algo así. Mira la condición en la que están esos animales. Bueno, lo importante es que ya vamos a sacarlos y vamos a ir inmediatamente con ellos al veterinario. Yo te aviso que me dicen, se le van a hacer todos sus exámenes, todo. Sí, nada más yo te digo ahorita cuál es, nada más me mandas el comprobante. Vamos a
Ay, mi amor, tiene hambre. Ay, pobrecita. Esto es un esqueletito lo que se ha sacado de ahí. Y ella no mueve las patitas de atrás. No se Yo mueve. veo que se quedó mucho tiempo acostada, ¿ves? Porque aquí no tiene ni siquiera, o sea, no tiene ni pellejo, solamente está el esqueleto, ¿no? El pelito este que hay que sacar. ¿Sabes? Pero digo, está en un estado caquéxico, visible. Miren los nudos, miren esto. Miren esto. Y Miren el esto, lugar, miren el rabito, cómo se le ve todo, sus huesitos. el lugar también estaba igualmente sucio, lleno de hasta de Mira basura. la pulga, cómo está llena de pulga ahorita. Que Wow, está llena de pulga, no la había visto las pulgas. todos sus huesitos, mira cómo está aquí. Las patitas de atrás, hay que ver por qué no Mira, se puede parar. mira cómo tiene los nudos aquí. Sí, pobrecito. De verdad Creo que que... el tiempo que estuvo abandonada causó algo en sus patitas traseras. Mire, yo les voy a comentar algo. Por acá también está Sebastián haciendo buenos comentarios. Sebastián es el encargado de este animal del municipio de Arraiján. Con respecto a lo que me está diciendo Sebastián e incluso otras personas que están comentando del tema de las denuncias, que denuncia, etcétera, sí, debería hacerlo. Pero yo les voy a decir una cosa, o sea, realmente esto a mí no me compete. A mí me compete salvarle la vida a ellos. Bienestar Animal del municipio de Panamá, al cual también acudieron a buscar ayuda, tampoco hizo caso a esta situación e ignoraron totalmente esto y no apoyaron. Entonces, a los que les corresponde, porque esto toma tiempo, o sea, nosotros trabajamos y uno saca de su tiempo para poder venir a salvar la vida de estos animales y ya de allí sacar más de mi tiempo para ir que a denunciar al otro pendejo que para aquí para subir escaleras. No, la verdad es que yo no tengo tiempo para esto. Si las autoridades lo quieren hacer, perfecto, yo le doy toda la información, informes médicos, etcétera, pero yo digo que el universo, el Dios, se encargue de darle su castigo y nosotros nos vamos a encargar de salvar la vida de estos animales. Algo importante, tengo quejas diarias, a nivel de todo Panamá, a nivel de toda la provincia aquí de Panamá, de la capital, de que van a poner las denuncias y no hacen nada. Acabo de cerrar 2 llamadas, diario tengo cuántas, 40, 50 llamadas de que estos no están haciendo su trabajo. No entiendo por qué no lo hacen. Acepten las denuncias, vayan, hagan su trabajo. ¿Hasta cuándo nosotros vamos a tener que seguir viviendo con lo mismo? Ya yo estoy cansado que me estén llamando que no hacen su trabajo. No puede ser posible. O sea, uno tiene que estar escuchándole el lamento a las personas porque no hacen su trabajo. Yo no soy una autoridad, yo no puedo ir y sacar un animal de una casa, de una propiedad privada sin que una persona autorice o sin una orden, como ahora que hubo una persona que autorizó la sacada de los animales. Exacto. Y lastimosamente no podemos tampoco ver todos los temas porque no podemos llevarnos a todos los perros de Panamá para el centro de adopción. Entonces necesito que vayan y hagan su trabajo. No puede ser posible. Ya basta, ya uno se cansa también de escuchar el lamento de las personas que otros no hacen el trabajo. Entonces no puede ser posible. Mira este caso. Se fue y se denunció. No quisieron tomar la denuncia. ¿Qué van a esperar? ¿Que los animales mueran? Yo sé que varias de las instituciones de bienestar animal nos ven siempre, ven un live, ven todo. ¿Ya hasta cuándo? No puede ser posible. Bueno, vamos a guardarla a ella un momentito para que pues, bueno, Oye, miren esto. ¿qué es esto? ¿Ah? Se le ven ni los ojos. Y apenas
entonces hay que pelarlos todos. No, y los huesos, mira las patitas todas huesudas. O sea, Esta es una perrita que es bien bonita, pero miren la condición en la que la han mira dejado. las patitas. Miren las patitas. Oh, Dios mío, mira, Dios mío. O sea, esto, para que sepan que yo creo que esto es como pupú envuelto en el pelo, para que sepas. Mira estas uñas. Claro, ya las tiene. Y esta, pues, mira lo pequeñita que es. Es súper chiquita. No tiene perdón de Dios esto que ha sucedido con estas perritas. Yo de verdad no entiendo el por qué esperar tanto tiempo. Ya se cae, agarra. Ella es hembra también, revisa. Las otras son hembras. Esta de acá también era hembra, la otra. Bueno, estoy esperando que el doctor venga. De suciedad, un desastre como están estas pobres. Esto fue para las personas que están pasando 2 meses fue Betania. Exactamente dónde, en qué parte de Betania no lo sé, porque la verdad es que llegué y me perdí en el lugar, no sé cómo se llama esa área, pero es Betania, como el área de Betania. Sí, mira lo que los que quieran venir a verlos pueden venir a conocerlos sin problema, les pueden traer mantitas, les pueden traer comidita de lata, porque recuerden que aquí en la clínica todo eso también nos sale más caro. Comprarle eso acá en la clínica. Betania La Gloria, ese es el lugar, Betania La Gloria. Así que bueno, pues se les va a realizar esta predisposición para las 3, hemograma, perfil de química, se les va a colocar fluido a las 3 debido a su deshidratación y a la perrita pequeña se le va a realizar un rayo X para saber por qué no se pone de pie, no se levanta, la perrita no camina, no sabemos si por debilidad o si por alguna otra condición, pero no se levanta. Cosita preciosa. Y bueno, también aprovechar de una vez que nos ayuden a bautizarlas a las 3 para cerrar el live. Bueno, ahorita les digo entonces cuál es el diagnóstico de las 3 y qué van a necesitar ellas. ¿Qué pasó, mi vida preciosa? ¿Qué pasó, mi amor? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Ya comiste? ¿Ya te sientes mejor? Ya, sí, qué rico la comida. Déjame poner un poquito de agua. El shooter está con pulga, las 3 tienen pulga. Bombón, burbuja y bellota. Ven, mi amor, ¿quieres agüita? Toma agüita, mi reina, toma. Toma agüita, mi amor, un poquito más, toma.
el gato vivía afuera y el gato se mantenía afuera, por eso el gato yo creo que no se murió, porque se mantenía afuera y los vecinos lo alimentan, de hecho está gordito. Yo pregunté, manifestaron que ellos le dan de comer y como yo también expliqué en ese momento que estaba allá, que los gatos son más independientes. El gato siempre... No, y se salvó porque estaba afuera, no adentro. Hola. Entonces esa es la situación, así que... ¿El doctor Faria ya entró todavía? Entonces el gato pues sí se quedó y nos dijeron pues, que iban a seguir alimentándolo las personas ahí mismo de la barriada. Ahí la vecina está hablando de que la gatita se llama Charlie, que ella está bien cuidada, los vecinos la alimentan. Déjeme, voy a dejar un momentito aquí, voy a verificar si ya viene el médico. Sí, así es. Bueno, eso es lo que acontece el día de hoy. Ustedes saben que uno sale de un caso y entra a 3. Casos que son difíciles. Pero bueno, estamos ahí para brindar el apoyo en cuanto se pueda a estos animalitos. Ahí está, mira, agarró fuerza una, abajo, ahí está. Y ya ladró un poquito, pero miren, está bien bonita, solamente que está muy maltratada, pobrecita. Está bonita. Es que estamos esperando que el doctor venga para hacer los hemogramas y verificar qué tiene. Yo la siento un poquito caliente, puede ser que tenga un poquito de fiebre por la deshidratación y varias cosas. Hay que ver si tienen infección, algo. Siempre deben de tener algo. Así que bueno, vamos a esperar a ver. Ya no fue a buscar al doctor. Tú no me conoces. Pero yo sí te conozco, te vengo a ver, te ando siguiendo, te estoy siguiendo en las redes sociales. Niña. Bombón. Bombón. Bomboncita. Mucha niña. Mucha niña bonita. No sé cómo la gente hace estas cosas en su vida. Eso que te mejores, amorcito. Que te mejores. Ricardo se mantendrá aquí en la clínica. Aquí quiero que la vean un poquito. Ella está un poquito desanimada, pero también es exactamente por la condición de que está. Pero bueno, aquí están tratando de mantenerla estable con medicamentos y esta es la condición. Las personas pues, que deseen traer un poquito de comida, bienvenido sea. Los que deseen visitarle, traer una frazadita, bienvenido sea. Hoy domingo, si desean venir, pueden comunicarse directamente con Ana al 6526-4313 y se confirma pues, a qué hora pueden venir. La clínica está abierta hasta las 8 de la noche. Solamente me avisan para yo avisar acá y decir que van a venir a visitar a Bombón, que como mencionó Roberto, pues es la única que queda aquí. Bellote y Burbuja pasaron un lugar temporal donde vamos a estar monitoreando su evolución. La condición realmente todavía es bastante delicada. Ella está como en una situación como de letargo. Ella, a pesar que se le está poniendo toda su medicación, vitaminas, etcétera, todavía está bastante apagadita. Y bueno, hay que darle, como quien dice, tiempo al tiempo. Dios primero, que todo el tratamiento que se le está dando vaya haciendo efecto y ella pueda recuperarse lo más pronto posible. Aquí tiene como un peluchito. Y ahí lo tiene abrazadito. Alguien le trajo esto, no sé quién le trajo esto. Pero déjaselo, a ella le gusta tenerlo. Y ahí la tiene abrazadita. No sé quién habrá sido de tantas personas que han venido, le trajeron ese peluche y ahí está con su peluchito. Así que bueno, los que, pues como saben, ella va a continuar aquí. Y pues que se sigue necesitando el apoyo para sus gastos médicos. Si alguien desea comprar algún boleto por la tómbola, también puede escribirme. Así que esta es la situación, esta es la actualización del día de hoy, domingo. Así es, como dijo Ana, esta es la actualización. Ya saben, gracias también a las personas pues, que están apoyando con el tema del hogar temporal. Y los que
que deseen apoyar, bienvenidos sea. Que pasen feliz domingo. Recuerden descansar, tomarlo todo con calma. Saludos. Con bombón. Ay, Dios mío, hay que ponerte ya las gotas. Hay que ponerte esas gotitas en los ojitos. Hay que ponerle esas gotitas en los ojitos. ¿Para ver tus dientecitos? Ay, esos dientecitos de viejito. Ay, Dios mío, esos dientecitos de abuelita. Miren eso. Bueno, hasta luego. Gracias a todos por estar pendientes. Y esta es la actualización de las niñas superpoderosas. Está comiendo así. En Antito le dieron comida. Está comiendo así. Sí está comiendo, pero ahí poquito a poquito. Ahí va la gorda. ¿Sí o no, mi amor? Prontito te vas a poner bien. Así que bueno, ahí... ¡Bravo, mi amor! ¡Bravo! ¡Güey! Muy bien, vos sí debes tener frío. Hola, bombón. ¿Cómo estás, mi amor? ¿Estás contenta? ¿Tienes muchas visitas? ¡Qué cosa más hermosa! ¡Ay, hermosa! A visitarla sin ningún problema, le traen sus mantitas, les traen su comidita. Y bueno, la que va a quedar aquí más días, como ya les mencioné, va a ser Bombón. Así que dile chao. Mírate una camita que alguien me trajo. Una camita, un suétercito. Mírame, yo estoy comiendo rico, ya hice pipí en mi pack, estoy comiendo con muchas ganas, pollito, pelotitas, arrocito. Que salga de este cuadro. Si abren los domingos abren desde las 10 de la mañana hasta las 8 de la noche. Los demás días están abiertos hasta las 10 de la noche. De igual forma, si quieren venir a verla y aquí de repente alguien le dice que ahorita mismo no es horario de visita, porque aquí hay horario de visita, de todas formas escríbanme para yo llamar acá y decir, mira, hay una persona que quiere verla, por favor dejen pasar para que vean a la perrita. Lo que es Bombón y Burbuja tienen salida el día de mañana, ya salen mañana, sus cuentas quedan saldadas, gracias a Dios. Y también quiero darle gracias a todos por el apoyo que se ha recibido con ellas para poder saldar sus gastos médicos. La cuenta de ellas hasta el día de hoy ya está saldada, pero la tómbola que estamos haciendo y el apoyo que se está pidiendo es para cubrir los gastos a partir del día de mañana hasta el 10 de marzo, que ella va a permanecer aquí hospitalizada. Entonces, como se le están colocando tanta medicación intravenosa, eso es lo que también hace que sea un poco más costoso. El gobierno haga algo. Es cuestión de también crear conciencia a cada uno con cada mascota o cada perrito que pueda ayudar. Uno también hace la diferencia. No podemos mirar para otro lado cuando están pasando muchas cosas bastante graves y el maltrato y abandono de los perritos. Así que si quieran colaborar con Bombón, pues sería súper bonito seguir apoyando. Mira, ella es una Pomeranian. Pues le quitaron todo el pelito porque sí estaba súper descuidada, súper desnutrida y deshidratada. Y bueno, aquí está despierta. Esa es una buena señal, la vi comer, así que es bueno.
afectada. No es que no tiene ninguna afectación, sí tiene. Ella está con el tema de la anemia, de la Ehrlichia. Es la menos afectada en la parte de que no llegó a la condición de caquexia como Bombón, pero de igual forma el hecho de no haber sido atendida como correspondía también la afectó. Aparte que ustedes saben, el día que llegó ella no podía ni ver, el pelaje le cubría toda su cara. Aquí tengo que agarrarla con cuidado porque al parecer tiene algo acá que le duele y a veces como que tira a morder. Pero lo otro también, ella tenía las uñas, se habían dado la vuelta de tanto que le habían crecido y se le habían enterrado en las almohadillas. El dolor que tenía yo no puedo imaginármelo, y le están haciendo curación también en el área de las almohadillas porque esa fue una de las afectaciones también. Voy a ponerla acá en la jaulita para entonces que puedan ver que quizás no parece, pero Bellota es una Westie, una West Highland White Terrier, un perro que es bastante costoso. Y bueno, ya saben la persona a la que llegó. Ya, mi amor. Ella también está baja de peso. Ella creo que estaba como en 3 kilos, algo así, si no me equivoco. Y bueno, también se tuvo que rapear toda porque, como saben, también su pelaje estaba todo afectado, estaba plagada, pero plagada en pulgas, pero una cosa espantosa. Y también tenía pupú enredado en su pelaje, todo eso. Así que bueno, ellas, yo sé que después de quitarle todo ese pelo sucio y todas esas pulgas, eso les ayuda a sentirse mejor. Pero bueno, ellas van poco a poco también